Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del video, donde vamos a hablar ya de sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente plantear un sistema de ecuaciones diferenciales con un circuito que tiene más de dos mallas. Pero primero tenemos que definir qué cosa es una malla, es un lazo cerrado. Un circuito eléctrico o una red eléctrica lo que tiene son varias ramas, varios nodos, varios dispositivos y una o más mallas, ¿no? ¿Qué cosas son los nodos? Los nodos son esas intersecciones, estos puntitos que están aquí, que son intersecciones de dos o más ramas. ¿Qué son las ramas? Son estas líneas que están aquí. Los dispositivos son resistencias, inductancias en este caso, y también fuentes. Estos dispositivos pueden entregar voltaje como son las fuentes, o pueden consumir voltaje como son las resistencias y las inductancias. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, primer paso, vas a definir tus nodos. Primer paso, definir nodos. O ponerle letras a los nodos, letras diferentes, ¿no? A2, A1, B1, C1, C2, B2, para poder diferenciar entre sí y poder referirte a un nodo específico con una letra o un nombre. Entonces, estamos definiendo nuestros nodos. Segundo paso, vamos a asumir corrientes. Asumir corrientes. I1, I2 e I3. Nosotros asumimos las corrientes porque decimos que va en un sentido. Va de A2 a A1, por ejemplo, a I1. Va de B1 a B2 y 2. Y de B1 a C1 y 3. Yo he asumido eso. Si a uno valor me sale negativo, quiere decir que el sentido que yo asumí no es el sentido correcto. Entonces tendría que corregir. Sentido contrario. Luego, ¿qué tengo que hacer? El tercer paso está ligado directamente. Eh, Definir signos en dispositivos. ¿Cuáles son mis dispositivos? La fuente y los elementos pasivos, ¿no? Entonces defino mis signos. ¿Cómo defino signos? Si esto va de abajo a arriba, una fuente entrega. Entonces va de un potencial menor a un potencial mayor. De A2 menor, seguimos el sentido de la corriente, hasta A1 estamos entregándole voltaje, que es la fuente que entrega. Por eso va de menos a más. De A1 a B1, la corriente está yendo de izquierda a derecha y uno de izquierda a derecha. Como va de izquierda a derecha, va de más a menos. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo, cayendo voltaje. De B1 hasta B2 está yendo la corriente de arriba a abajo. Entonces va de más a menos y más a menos, porque estos son elementos que consumen. El I3 va de arriba a abajo, entonces está yendo de más a menos. Ya tienes todos los signos. Acuérdate, en un sentido de corriente que tú has asumido, en elementos pasivos va de más a menos. Y en elementos que entregan, que son las fuentes, va de menos a más. Ya tengo mis signos. Ok, estos pasos son pasos previos para definir mis sistemas de ecuaciones. Esos pasos son los primeros pasos que tengo que seguir. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es aplicar la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff nos dice que en un nodo la suma de corrientes que entran son igual a la suma de corrientes que salen. Tiene sentido, pues, ¿no? Porque en un nodo hay más de una rama, hay una corriente acá que viene por acá, otra que viene por acá y otra que viene por acá. La corriente son pasos de cargas, básicamente. Entonces la carga no se va a quedar almacenada en un punto, en un nodo. Lo que está pasando es que simplemente la corriente se está distribuyendo en diferentes direcciones. Pero aquí lo que pasa es que la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. Esta es la primera ley. Las corrientes que están entrando tienen que salir en algún lado. Entonces, la suma de corrientes que entran igual a la suma de corrientes que salen. Y segunda ley de Kirchhoff nos dice la suma de caída de voltaje es igual a cero en un lazo cerrado. Un lazo cerrado, un camino que empieza en un nodo y regresa al mismo nodo. Y eso se le conoce como malla. Por ejemplo, acá puedo definir diferentes mallas. Una malla puede ser A2, A1, B1, B2 y A2. Entonces viene de A2 hasta A1, de A1 a B1, de B1 a B2 y de B2 a 2. Ese es un lazo, un camino, ¿no? Un mismo camino que estamos llegando de un nodo a 2 y regresamos al mismo nodo a 2. Eso se conoce como malla. Y la suma de voltaje en esa malla
tiene que ser igual a cero. Entonces vamos a trabajar en esta malla, de A2 hasta A1. Estamos en A2 y vamos hasta A1. Estamos yendo de menos a más, estamos aumentando voltaje, más C. De A1 a B1 vas de más a menos, estamos disminuyendo, R1. Pero acuérdate que R1 por I1 es el voltaje de una resistencia, por esa corriente que pasa. Uno por la derivada de la corriente que está pasando. Otra vez, de más a menos, menos R2 por la corriente que pasa ahí. Y si te das cuenta, el B2 es igual a A2. Entonces todo es igual a cero. Lo que hemos hecho, hemos empezado en un nodo, hemos visto todas las caídas de voltaje igual a cero. Esa es una malla. Pero también podemos definir otra malla. Otra malla podemos definir que va a ser, por ejemplo, A2, A1, B1, C1, C2, B2, A2. Esta es la malla más grande. Va desde A2 hasta A1 más E. De A1 a B1 más a menos, menos R1 y 1. De B1 a C1, 0, no hay nada. De C1 a C2 va de más a menos, menos L2 derivada de la... Bueno, continuamos, parece como problemas técnicos, no sé si se sigue grabando. Sí, entonces sigamos. Habíamos dicho que teníamos dos ecuaciones de malla, pero en total son tres ecuaciones porque tengo una ecuación de corrientes. Aquí hay una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones. Pero si queremos trabajar en un sistema con autovalores y autovectores, nos conviene que el sistema sea lo más reducido posible, por ejemplo, 2 por 2. Pero para eso tenemos que eliminar algo de la ecuación que está aquí. Acá tenemos d y 2 y acá tenemos d y 3. Entonces nos convendría tal vez eliminar i1. Vamos a reemplazar, donde veamos i1, vamos a reemplazar por i2 más i3. A ver, acá esta ecuación quedaría e menos R1 I1, pero I1 es I2 más I3, menos L1 I2 prima, menos R2 I2 igual a cero. Y en este lado, E menos R1 I1, pero I1 es I2 más I3, menos L2 I3 prima igual a cero. Entonces aquí solamente me falta despejar y ordenar. Este de acá pasa a la derecha. L1 I2 prima. ¿Qué me quedaría acá? E menos R1 y 2 menos R1 y 3 menos R2 y 2. Ya está. Entonces acá I2 prima, todo esto entre L1. E entre L1. Y acá I2 puedo factorizar. Menos R1 más R2 entre L1 por I2. Menos R1 entre L1 por I3. Tengo una primera ecuación diferencial ya ordenada. Ahora aquí esto puede pasar a la derecha. L2 y 3' sería igual a E menos R1 y 2 menos R1 y 3. Entonces, y 3' sería E entre L2
menos R1 entre L2 y 2 menos R1 entre L2 y 3. Ya tenemos dos ecuaciones diferenciales que la podemos poner de forma matricial. Y2' y 3'. ¿Qué multiplica I2? Acá, menos R1 más R2 entre L1. ¿Qué multiplica R3? I3, perdón, menos R1 entre L1. Abajo, I3'. ¿Qué multiplica I2? Menos R1 entre L2. ¿Qué multiplica I3? Menos R1 entre L2. Esto por I2 y 3. ¿Y qué sobra? Sobra E entre L1. ¿Qué sobra aquí? E entre L2. Ya listo, tenemos un sistema matricial 2 por 2 no homogéneo que se puede resolver muy fácilmente. Si tenemos los valores de R1, R2, L1, L2, podríamos ya definir el sistema 2 por 2 y poder resolverlo. Ok, entonces me parece que está bien. Aquí hay un ejemplo más donde puedo poner los valores a E0, L1, L2, R1 y R2. ¿Cómo quedaría mi sistema? Por ejemplo, reemplazando I2' y 3'. Es igual a menos R1 más R2 entre L1. Acá sería menos 3 medios menos R1 entre L1 menos un medio menos R1 entre L2 menos uno menos R1 entre L2. Y 2 y 3 más E0, 0. Un sistema 2 por 2 homogéneo que si quieres inclusive le puedes quitar esto. Este sería el sistema para el problema de ejercicio que está aquí. Se puede resolver con autovalores y autovectores y podríamos encontrar los resultados que son estos de aquí. Ahora, a esto también, utilizando las condiciones iniciales, puedes encontrar C1 y C2. Y esa sería la respuesta del sistema. Ahora vamos a este último ejercicio donde vamos a pedir definir el sistema de ecuaciones diferenciales de primera orden, que permite encontrar las corrientes I1 y 2 que fluyen en el circuito que se muestra en esa figura. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Primero, este es un método que realmente a mí no me gusta mucho porque lo que está haciendo aquí es colocar dos corrientes, ¿no? Y uno e I2. Pero en una rama no pueden haber dos corrientes, solamente hay una. Entonces agarramos este nodo, primer paso vamos a poner letras A, B, C, D, E y F. Son mis nodos. A, B, C, D, E y F. Si ves el nodo C, está viniendo por acá I1 y por acá I2. Si a esto lo voy a llamar I3, entonces date cuenta que I1 es igual a I2 más I3. Entonces este I3 vendría siendo I1 menos I2, ¿no? Este es I1 menos I2. Entonces yo puedo redefinir mi sistema o mi circuito eléctrico de esta manera, mira. Por aquí, inductancia, por aquí, resistencia, por aquí, capacitancia. Dice que por acá hay otra resistencia más. Y por aquí hay una fuente. ¿Ok? Este es L, este es C, este es R1, esto es R2 y esto es E. ¿Ok? Los nodos los voy a poner otra letra, de otro color, perdón. A, B, C, D, E y F. Estos son mis nodos. Voy a poner con otro color inclusive las corrientes. Habíamos dicho que por acá pasa I1, por acá pasa I2 y por aquí habíamos definido I1 menos I2. Ya no es necesario
que por una rama estén pasando dos corrientes. Entonces solamente pasa una corriente por cada malla. Siguiente paso que tenemos que hacer es colocar signos. Acuérdate, esto entrega de menos a más. Esto consume más a menos. Esto consume más a menos. Esto consume más a menos. Y esto viene por aquí, más a menos. Ya tengo mis signos, entonces vamos a colocar mallas. Malla A, B, C, F, A. Vamos de A a B, de B a C, de C a F y de F a A. De A hasta B, más E. De B hasta C, más o menos L de I1 de T. De C a F, de C a F está yendo de más a menos R1 por la corriente que pasa ahí. I1 menos I2. De F a A es cero. Ya está. Primera ecuación. Otra malla. Otra malla que puedo definir es la malla más grande. Va a ser A, B, C, D, E, F, A. De A a B más E. De B a C menos L de I1 de T. Ya estoy en C. De C hasta D va de nuevo más a menos, como es una capacitancia, es 1 entre C por Q. Pero el Q, vamos a poner Q2, porque va en la corriente I2. De D a E, cero, porque no hay nada. De E a F, resta menos R2 por la corriente que pasa ahí, que es I2. Ya estoy en el nodo F. Y de F a A, cero. Ya estamos de regreso. Listo, ya tengo mis dos ecuaciones y hay dos incógnitas. Pero el problema es este Q2. Este Q2 realmente me está fastidiando un poco. Pero que tengo que recordar que la derivada de Q2 respecto del tiempo es la corriente que pasa por ahí. La corriente que pasa por la capacitancia es I2. Entonces, yo creo que esta ecuación la puedo derivar. Al derivar esta ecuación que tengo, lo que tengo que hacer es derivar uno por uno los términos. Tendría que derivar cada uno de los términos, ¿no? Entonces, derivar E'. Aquí vamos a complicarnos un poco al derivar E, porque no sé si el E es constante o si es variable. Entonces, puede ser que sea un poco más complejo. Otra cosa que podemos hacer es tal vez pensar en una tercera malla, ¿no? O en todo caso, de repente ni siquiera es tan necesario. Tal vez podemos restar estas dos para eliminar este E, ¿no? Restamos esto menos esto que tengo. El S va al E menos L de I1 de T menos R1 I1 menos I2 igual a cero. Y la otra ecuación tengo E menos L de I1 de T menos 1 entre CQ2 menos R2 I2 igual a cero. Restamos, se van estos dos términos y me queda R1 por I2 menos I1, que es lo mismo que esto de acá. Menos menos más 1 entre CQ2 más R2 I2 igual a cero. Ahora sí puedo derivar, porque ya no tendría el E, ya no me fastidia el E', ¿no? Entonces tendría R1 I2' menos I1' más 1 entre C. Derivada de Q2, acuérdate que Q2' era I2, ¿no? Esto habíamos hablado, ¿no? La derivada de la carga es la corriente. I2 más R2 I2' igual a cero. Ya tengo una ecuación y con esta ecuación son dos. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas y ya estaría resuelto el problema. Pero habría que ordenar un poco también nuevamente, ¿no? Vamos a ordenarlo otra vez.
Este de acá ordenamos. Que me quedaría, este de aquí pasa a la derecha. L de I1 de T sería E menos R1 I1 menos o menos más R1 y 2. ¿Ya? Entonces, DI1 dt sería E entre L menos R1 entre L y 1 menos R1 entre L y 2. Primera ecuación de mi sistema. Ahora, la segunda ecuación del sistema tenemos I2' y 1'. R1 I2' menos I1', pero I1' es esto de acá. E entre L menos R entre 1 entre L y 1 menos R1 entre L y 2. Ya está. Más 1 entre C y 2 lo mantengo así. Más R2 y 2' igual a 0. Vamos a ordenar un poquito más todo esto. Acá I2' tengo en los dos lados. I2', R1 más R2. Listo, acá menos R1 E entre L, menos o menos más R1 a cuadrado entre L y 1, menos o menos más R1 a cuadrado entre L por I2, más 1 entre C y 2, igual a 0. Entonces acá despejamos I2' por R1 más R2 es igual, todo esto pasa a la derecha, R1E entre L, menos R1 cuadrado entre L y 1, menos R1 a cuadrado entre L más 1 entre C por I2. Entonces, I2' sería igual a R1 entre L por R1 más R2 por E, menos R1 cuadrado entre L por R1 más R2 por I1, menos R1 cuadrado entre L más 1 entre C por 1 entre R1 más R2 por I2. Y ya está. Ahora sí están mis dos ecuaciones ya ordenadas. Esas ecuaciones ordenadas las puedo poner acá como ecuación 1 y ecuación 2. Entonces tengo I1', I2'. Es igual. Acá, ¿qué multiplica I1? Menos R1 entre L. ¿Qué multiplica I2? Menos R1 entre L. Aquí abajo, ¿qué multiplica a I1? Es esto de acá. Menos R1 cuadrado entre L por R1 más R2. ¿Qué multiplica al I2? Todo esto de acá. Menos 1 entre R1 más R2 por R1 cuadrado entre L más 1 entre C. ¿Ok? Todo esto por I1 e I2. ¿Y cuál es el resto? Esto de acá. Entre L. ¿Y acá cuál es el resto? Esto de acá. R1 entre L, R1 más R2 por E. Listo. Ahora sí tenemos un sistema 2 por 2 matricial, no homogéneo, ordenado, que se puede resolver con autovalores y autovectores. Aquí se complica un poco porque todo está con letras, pero si le pones los valores, el sistema se vuelve mucho más sencillo. Y eso se puede resolver con autovalores, autovectores. Tenemos la solución homogénea y la solución particular también con método de coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Ok, entonces espero que se haya entendido un poquito las ecuaciones, nuevamente recapitulando un poco lo que hemos hecho y lo más importante es, primero, definir los nodos, cómo se llaman, diferencialos entre sí. Segundo, asume un sentido de corriente. Tercero, según esas corrientes, pone los signos. Y cuarto, las leyes, ¿no? Primera ley, que es las corrientes del nodo. Y segunda ley, la suma de calle de voltaje igual a cero.
ordenas las ecuaciones y tienes sistemas de ecuaciones diferenciales que ya sabemos cómo resolverlos. Espero que hayan entendido y síganme para ver los siguientes videos.